El contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Gerardo, muy buenos días, un gusto saludarte. Juan, buenos días, la doctora, todo el auditorio. Pues efectivamente el país empieza a acomodar un nuevo gobierno, una nueva forma de hacer las cosas. Los jóvenes de 24 años vivieron la etapa de Cedillo, los últimos 6 años de Cedillo, de los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Entonces no tienen mayores antecedentes de lo que ocurrió con los gobiernos de Miguel de la Madrid, de Salinas de Gortari, de López Portillo, de Echeverría. Este es un reacomodo que está generando reacciones muy comprensibles. Es el primer gobierno de izquierda que llega a la presidencia de la República después el de Lázaro Cárdenas. Cárdenas, recordemos que se sacude el maximato de Plutarco Elías Calles, fundador del PRI, quien, aún después de haber sido presidente, seguía dominando la escena política del país. Los gobernadores, el gabinete, e incluso parte de los poderes fácticos de aquella época. En esas condiciones no podía gobernar Cárdenas porque tenía el yugo de Plutarco Elías Calles, hasta que lo expulsa del país, lo exilia del país, reconfigura el gobierno, quita a 16 gobernadores, reestructura el gabinete, cambia el nombre del PRI, lo que era originalmente Partido Nacional Revolucionario, al Partido de la Revolución Democrática, y le da mayor poder a la presidencia de la República. Esto no se vio en las elecciones sucesivas porque el PRI gobernó, recordemos, 71 años de manera ininterrumpida, y la alternancia PRI-PAN duró otros 18 años. Eran entonces transmisiones de poder de un presidente priista a otro, o de un presidente del PRI a uno del PAN, que no modificó sustancialmente el modelo económico ni político. Este sacudimiento que experimenta ahora el país corresponde justamente a una nueva corriente política que llega en una forma muy poderosa al Poder Ejecutivo Federal, con el control del Congreso de la Unión, como se vio en la toma de posesión del día 1 de diciembre, un PRI que antes dominaba la Cámara de Diputados y del Senado, hoy tiene 47 diputados y tiene 15 senadores. La fuerza mayoritaria está en Morena por una decisión soberana de los mexicanos. México, aun cuando se dice lo contrario, ha madurado políticamente y también tiene una idea más clara de lo que es la democracia. Le dio oportunidad al PAN de gobernar 12 años, al PRI lo regresó al poder 6, se dio cuenta de que ni el PRI ni el PAN funcionaban, que no daban respuestas puntuales a demandas sociales muy arraigadas, seculares, y entonces la revolución se dio en las urnas. Durante algunos meses se habló en México de que en nuestro país cada 100 años ocurrían movimientos que sacudían a la República. La independencia, 1810, la revolución, 1910, y se pensaba que en México podría haber una revolución también un siglo después, es decir, entre 2010, en esos rangos. Pues sí hubo revolución, pero no fue como decía el Velázquez a través de las armas. Decía el líder sepenista, llegamos al poder por las armas y únicamente con las armas podrán quitárnoslas. Sin embargo, insisto, el pueblo de México dio una elección política, de democracia, con los riesgos inherentes a una decisión de esa naturaleza. No hay candidato ni gobierno perfecto. Entonces la revolución de México se da justamente en las urnas. En las urnas, con una votación masiva por López Obrador, 30 millones de votos, que no juntaron ni el PRI, ni el PAN, ni el Independiente, los cuales sumaron alrededor de 25 millones. Esta opción de elegir a López Obrador implica riesgos, evidentemente implica riesgos. Sin embargo, insisto, lo rescatable es que el cambio se da en las urnas y se da de una manera incontrovertible. Hoy estamos viendo en Francia movimientos sociales muy violentos. Hay disturbios, este movimiento de los chalecos amarillos,
por el alza en los combustibles ha generado caos en París y en las principales ciudades de Francia. Un aumento en las gasolinas y en el diésel provoca estas expresiones sociales que ponen en jaque al gobierno en Francia de Emmanuel Macron, un presidente que llegó con un alto grado de popularidad y que ha perdido. En el fondo, lo que se está debatiendo es un modelo económico y político, un modelo económico que termina por absorber a la política, el modelo neoliberal. Esta discusión no únicamente en México, sino en diferentes partes del mundo, y está generando, insisto, en algunos países como Francia, movilizaciones sociales, porque el gobierno de ese país está afectando a la gran mayoría, afectando pensiones, afectando a trabajadores, afectando a jóvenes, y se han sumado otros sectores a esas protestas. En México, en otra época, hubo también expresiones de esta naturaleza, pero no de esta magnitud. El presidente López Obrador hace un planteamiento, el 1 de diciembre, que para muchos es la repetición de lo que dijo en la campaña electoral. No podía ser de otra manera, no podía cambiar el discurso un presidente que asume funciones del que expresó en las plazas públicas durante la campaña política y prácticamente en los 12 últimos años. Lo que se debe hacer en este sentido es, como se ha comentado aquí mismo, ser muy vigilantes del presidente de la República, muy críticos con su administración, pedir que le vaya bien el país, porque se ha avanzado, aun cuando hemos tenido gobiernos infames, ha habido algún tipo de avance en términos democráticos, no en términos de justicia social. La riqueza sigue concentrada en muy pocas manos y la brecha entre ricos y pobres, aunque este debate quiera sepultarse, se sigue ensanchando. Cuando Ronald Reagan se hace cargo de la presidencia de Estados Unidos, comenta en sus memorias Una vida americana, que hizo una lista de empresarios, de intelectuales, de académicos, de investigadores, y con ellos armó un proyecto de gabinete. Les habló y les dijo: el país te ha dado a ti la oportunidad de que hagas grandes negocios, de que hagas grandes investigaciones, de que destaques en el ámbito de tu especialidad a escala internacional. Es tiempo de que le des a tu país algo o un poco de lo mucho que te ha dado. Te invito al gabinete, donde vas a ganar mucho menos que en tu empresa, mucho menos que en tu trabajo actual, vas a tener menos días de descanso, menos gratificaciones, menos bonos, pero el país te necesita. Y así fue que consiguió la incorporación de empresarios, de intelectuales, de investigadores a su gobierno. Y fue un gobierno, el de Reagan, exitoso, quizá el más exitoso de Estados Unidos de las últimas décadas. En México se tiene que volver a ese espíritu de servicio, el servicio público, que se degeneró en las últimas administraciones, porque era un paraíso. Llegar al gobierno implicaba tener muy grandes ingresos, tener beneficios múltiples, tener choferes, tener vehículos, tener incluso aviones a la disposición de funcionarios públicos, no solo para tareas gubernamentales, sino también para descansos, recreos de las familias. Y esto a cargo de la mayoría de los mexicanos. Es comprensible, y qué bueno que así sea, que hayan voces que critiquen al presidente López Obrador, porque es la única manera en la que puede haber un contrapeso. Vemos cómo en la Corte, en la Corte de Justicia de México, un ministro gana mensualmente 600,000 pesos. Y este Poder Judicial ha promovido amparos contra la ley de remuneraciones de servidores públicos porque le parece inconstitucional que se le rebajen los sueldos. Sin embargo, hubo una reforma constitucional para modificarlos y que el tope fueran 108,000 pesos. Nominalmente Peña ganaba como presidente 148,000. Es decir, los ministros de la Corte ganaban casi 4 veces más que el expresidente Peña Nieto. Y es un momento de que en esta etapa de transición
pues sí todos asumamos un compromiso, no con López Obrador, él fue electo y terminó su administración en 6 años, sino con el país para que esto pueda mejorar. En México hay ciudadanos lamentablemente de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, hasta de sexta incluso. Estas brechas entre un segmento y otro de la población dan como resultado un país sumamente injusto, con grandes carencias, con falta de oportunidades para los jóvenes, con falta de oportunidades para profesionistas que no son ocupados en la carrera que optaron porque el mercado está saturado, porque se ponen condiciones que en lugar de mejorar los salarios, los disminuyen. Es decir, el caldo de cultivo que encontró López Obrador para obtener 30 millones de votos estaba servido y se fue generando durante varios sexenios. El presidente Ernesto Zedillo, cuando asume la presidencia, disuelve prácticamente el Poder Judicial. Genera una reforma que disminuye el número de ministros, jubila a los que estaban en ejercicio, y esto se llamó pedestado en el 94, que se da el 95, que se da esta reforma. Se generaron también corrientes de opinión en el sentido de que era un golpe de estado del Poder Judicial. Sin embargo, insisto, esta transición que estamos viendo ahora no la vivimos en la alternancia de Zedillo a Fox, ni tampoco en la de Calderón a Peña Nieto, porque es un nuevo modelo político y económico el que plantea López Obrador. ¿Hay temor en los mercados? Los hay. ¿Hay temor entre inversionistas? Evidentemente que también existen, porque, insisto, no es una transición de las que conocíamos anteriormente, entre el PRI y el PAN, entre los cuales realmente no hubo diferencia. Las políticas fueron prácticamente las mismas, con conflictos que distinguen, que caracterizan a cada administración. La de Peña Nieto, altamente corrupta, muy soberbia e incompetente, es decir, fue la mezcla perfecta para que los mexicanos decidieran votar como lo hicieron el 1 de julio por López Obrador. Habrá que darle espacio y tiempo para que estas políticas que propone empiecen a dar resultados. Si son buenos, magnífico para el país. Si son malos, pues habrá que exigirle al presidente mejores resultados. Y vemos en este contexto nacional una especie de rebelión de gobernadores contra el presidente de la República, contra las políticas de la nueva administración, fundamentalmente por los superdelegados. Sin embargo, los gobernadores no tienen autoridad política ni moral en este momento, y en algunos casos no por ellos, sino por sus antecesores, como en el caso de Coahuila, con Humberto y con Rubén Moreira, para exigirle al presidente que respete la soberanía estatal. Debe respetarse, por supuesto, pero también existe en la República un ánimo nacional de apoyo para que se le dé este poder a los gobernadores. Cuando se les entregó en bandeja de plata recursos económicos petroleros, se les dio libertad política, vemos hoy los resultados. Estados con altos índices de inseguridad pública, estados súper endeudados como Coahuila, donde se crean cacicazgos y feudalismos, de los cuales los gobernadores son la cabeza, y parte de la crisis del país que vemos hoy se debe justamente al desorden, al caos, a la alta corrupción y también a los altísimos niveles de incompetencia que hubo en los estados. López Obrador, como dijo el 1 de diciembre, recibe un país en crisis, un país sumamente castigado por el neoliberalismo, y esto es el escenario en el que arranca la administración. Un gobierno con grandes expectativas que ha enviado señales al país de que hay voluntad de un cambio en políticas de austeridad, de combate a la corrupción, que esperemos que sean efectivas y que no se sepulte en los delitos del pasado reciente, porque, insisto, lo que México quiere urgentemente es justicia. La verdad que este es el contexto, es el ámbito, es el entorno en el que López Obrador asume la presidencia de la República, pero insisto, el contexto internacional se explica mucho estas políticas de López Obrador. Noam Chomsky, este intelectual filósofo de Estados Unidos, es un gran crítico justamente del neoliberalismo porque ha afectado más a los pobres, y este modelo económico se ha tardado mucho tiempo en generar riqueza, en distribuirla para abatir las injusticias sociales que prevalecen en gran parte del mundo.
México no es la excepción. Hay expresiones sociales en Europa, en Sudamérica, por gobiernos que no están dando resultados porque se está privilegiando a las oligarquías. Y no me refiero a los empresarios medianos, algunos grandes, pequeños, que están también batallando cotidianamente para mantener sus empresas, para generar empleo. El poder económico se polarizó, se radicalizó hacia grupos muy pequeños. Este mismo fenómeno se ve incluso en Argentina, donde en 15 meses de gobierno de Macri se generaron 1.5 millones de más pobres. De manera que es una revisión al modelo neoliberal, lo que plantea López Obrador, y así lo dijo justamente el 1 de diciembre. Se trata de regresar al Estado sus facultades, sus potestades para decidir, que el poder económico opere en su ámbito, que no invada la esfera política, porque la mano invisible del mercado que proclamaba Adam Smith terminó por debilitar al cuerpo gubernamental, de tal forma que los gobiernos, tanto de México como de otros países, han sido incapaces de darle a la ciudadanía respuestas inmediatas, congruentes, oportunas y efectivas a demandas de justicia, de servicios públicos de calidad y de seguridad pública. Tenemos un comentario para ti por parte de Alfonso Sánchez. Dice: felicito al colaborador por sus acertados comentarios. En lo que no estoy de acuerdo con AMLO es en que quiera culpar al neoliberalismo como el causante de todas nuestras desgracias. Más bien yo lo estoy viendo como que se perfila a ser el chivo expiatorio de no poder cumplir con todas sus promesas. Iba a ser la mafia del poder, pero como ya la integró a su gobierno, ahora necesita otro chivo expiatorio, y qué mejor que sea el neoliberalismo. Es lo que dice Alfonso Sánchez. ¿Qué opinas? Sí, efectivamente, es un modelo que está sumamente cuestionado, y los resultados están a la vista. Este modelo neoliberal se empieza a aplicar en México a partir del gobierno de Miguel de la Madrid. Efectivamente, como cuenta López Obrador, son 36 años de este modelo económico. Y el comparativo que hace con los gobiernos, con la etapa anterior, por ejemplo, la del desarrollo estabilizador, donde hubo crecimiento, baja inflación, una disminución de pobres importante, hay un choque con esta nueva corriente que privilegia el mercado sobre el bienestar social. El neoliberalismo no es un ente abstracto, es un modelo económico que, insisto, privilegia a un sector por encima de los demás. Es una filosofía que pretende, insisto, reducir al Estado a su mínima expresión para que sean las fuerzas del mercado las que equilibren el desarrollo y redistribuyan la riqueza. Sin embargo, en esta disminución del poder del Estado como tal, pierde facultades y pierde poder, que se disuelve, se atomiza el poder. Entonces, vemos cómo no hay respuesta, insisto, de parte de los gobiernos municipal, estatal y federal, en el caso de México, a demandas muy sentidas como es, por ejemplo, tener ciudades, estados y un país tranquilo. La inseguridad pública no se va a resolver de un día a otro, ni con la formación de la Gendarmería Nacional. Va a requerir meses para que madure este nuevo esquema de seguridad pública, pero insisto, sí, el modelo neoliberal tiene a escala internacional detractores muy importantes porque, insisto, no ha dado resultados y sí ha dado, al contrario, más injusticia social, mayor pobreza. No es que el neoliberalismo sea una figura tangible a la cual se le pueda responsabilizar del fracaso de un gobierno, como algunos piensan que será en el caso de López Obrador. Insisto, el gobierno está empezando, hay que darle oportunidad de que empiece a desplegar sus proyectos, sus programas, y en un plazo prudencial hacer una evaluación de si ha respondido o no a la expectativa. Pero fue, en el caso de México, 1000 veces mejor que el cambio se haya dado en las urnas y no en las calles, con violencia, con disturbios,
con quema de edificios, de vehículos, como está ocurriendo hoy mismo en Francia, donde se está culpando al neoliberalismo de la disminución en la calidad de vida de un pueblo, como es el francés, que a lo largo de la historia se ha anticipado a movimientos sociales y políticos. En el mayo del 68 vimos cómo hay un enfrentamiento entre la sociedad joven y el poder político, que termina por la renuncia de Charles de Gaulle, y que en México tiene una repercusión en octubre del mismo año, también contra el autoritarismo. De manera que lo que hoy vemos en el mundo es una expresión de la sociedad contra un modelo económico que no está dando satisfactores como se creía que podía darlos en plazos cortos. Claro. Muy bien, Gerardo, ¿algún punto de contacto? Sí, con mucho gusto, gerardo.espacio4@gmail.com. Buenos días.